Bueno, shalom hermanos y amigos, es una bendición, ¿verdad? El hecho de que pues estemos con vida, el Eterno pues en su misericordia nos ha regalado un día más y podemos pues, estrenar, ¿verdad? La misericordia de nuestro Padre Eterno que nos ha hecho descansar pues en la noche, ¿verdad? Como dice la Escritura, yo dormí y desperté, Salmo 3, y el Eterno me sostuvo. Así que vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para luego pues iniciar con la segunda parte, ¿verdad? De nuestro tema, el Shabbat bajo el nuevo pacto. Les invito a que oremos. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos estar una vez más, Padre, estudiando tu palabra. Pedimos, Padre, que seas bueno con cada uno de nosotros, que en este momento, Padre, quiero llevar tu palabra, que seas tú el que hable, no quiero hablar yo. También, Padre, pues los hermanos que se conecten, bendícelos, guárdalos, y a los que vean pues este video quizás en diferido porque no pudieron estar, también te pido que les bendigas y les guardes y que sea de bendición donde quiera que llegue esta palabra. Gracias, Padre, por todo. Bendigo tu nombre, Padre, y de verdad que nos sentimos contentos de tener un Elohim, un Dios tan bueno como tú. Quédate con nosotros, Padre, te lo suplicamos en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro amado Mesías. Y decimos amén. Bien, como dijimos, vamos a iniciar con la segunda parte, ¿verdad?, de nuestro tema, el Shabbat bajo el nuevo pacto. Bueno, como venía diciendo, ¿verdad? Pues el objetivo de estos estudios es porque hemos llegado a los últimos tiempos, ¿verdad? Y hoy más que nunca necesitamos conocer la palabra del Eterno. Hay millones, así no digo cientos ni miles, hay millones de cristianos que no guardan el cuarto mandamiento, que no guardan el día de Shabbat, ¿verdad? Y esto pues es lo hemos hecho, ¿verdad?, con mucho amor para hermanos, ¿verdad? Bueno, para los que guardamos el Shabbat, pues esto pues viene a ser una retroalimentación, ¿verdad?, que nos ayuda un montón. Y para mis hermanos que no guardan el día de Shabbat, bueno, esto es una reflexión, ¿verdad?, para que veamos lo que el Eterno nos dice en su palabra, ¿verdad?, y para que avancemos, ¿verdad?, y le digamos al Padre, verdaderamente, pues sí, es cierto, no lo he hecho hasta el día de hoy, pero con tu ayuda voy a comenzar a hacerlo, ¿verdad? Yo pienso que nuestro Padre se sentiría muy contento, ¿verdad?, de estar, más bien dicho, de tener hijos, ¿verdad?, que lo están obedeciendo. Así que vamos a iniciar esta parte con el libro de Lucas capítulo 4 y el verso 16. Quiero, tuvieron que haber visto la parte anterior, ¿verdad? La primera parte de este tema, ¿verdad?, donde hablamos de la creación, cómo el Eterno bendijo y santificó el día séptimo. Hablamos de cómo el Shabbat era parte del mundo perfecto en el cual no había pecado. Y esto es porque rumbo al paraíso vamos, ¿verdad? Eso es lo que las Escrituras nos dicen. De la misma manera estuvimos observando algunos pasajes, ¿verdad?, de los profetas en los cuales el Eterno nos invita, ¿verdad?, a guardar el día de Shabbat, a dedicárselo a Él, ¿verdad? Porque también dijimos, ¿verdad?, que el día de Shabbat es un día de parar nuestra conexión con el mundo, ¿verdad? El Shabbat es un día para que nosotros podamos disfrutarlo con el Eterno, ¿verdad? Y que ni siquiera compremos, no vendamos, ¿verdad? No estemos ni siquiera cocinando ni preparando nada, ya todo debe de ser preparado un día anterior, ¿verdad? Y disfrutar del Shabbat en compañía con nuestro Padre Eterno. Cabe recalcar, yo me recuerdo que en tiempos antiguos el Eterno
en su palabra, ¿verdad? Porque así como hay un día que Él quiere a la semana, el día séptimo, el Shabbat, también en tiempos antiguos, ¿verdad? El Eterno pidió, ¿verdad?, de que en Israel se hiciera descansar la tierra una vez cada 7 años. Es decir, 6 años la tierra la iban a trabajar, pero el séptimo la iban a descansar. Entonces el Eterno le dijo al pueblo, ¿verdad? Y les dijo por medio de Moisés, ¿verdad? Hagan descansar la tierra. 6 años van a trabajar y el séptimo, ¿verdad?, el año de la Shemitah, ese año ustedes van a hacer descansar la tierra, ¿verdad? No van a trabajar. Bueno, observamos de que el Eterno les dice antes, cuando te pregunten, le dice el Eterno a Moisés, ¿qué vamos a comer?, ¿verdad? Y dice cuando te preguntan qué vamos a comer, y el Eterno le dice, diles que yo los voy a bendecir en el día sexto, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? El Eterno viene y como sabe que muchas veces somos faltos de fe, ¿verdad? Por eso se antepone y ya sabe lo que vamos a preguntar, ¿verdad? En este caso, él sabía, ¿verdad?, que al decirle que iban a dejar de trabajar el año séptimo, lo primero que se les iba a venir a la pregunta a los hijos de Israel era, bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Verdad? Pues muchas veces quizás lo mismo nos ponemos a pensar quizás nosotros, ¿verdad? Si yo descanso el Shabbat, entonces, ¿quién me va a dar de comida? ¿Quién me va a dar de comer, perdón? ¿Verdad? ¿O cómo voy a hacer? ¿Verdad? Y ponemos un montón de pretextos que ya dijimos cómo es que tenemos que hacer, ¿verdad? Pero lo que el Eterno desea principalmente es que nosotros sepamos que cuando Él nos pide algo, ¿verdad? Cuando Él nos pide que nosotros hagamos algo, es porque de Él proviene todo. De Él proviene absolutamente todo. Por eso es de que inclusive dentro del arca del pacto estaba guardada una vasija de maná, ¿verdad? Porque además de que representa a nuestro Mesías que viene como profeta, ¿verdad?, también el Eterno está manifestando que siempre habrá provisión para su pueblo. Como dice la palabra, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue un pan. Entonces, siempre el Eterno a través de los mandamientos, ¿verdad?, lo que hace es probarnos, ¿verdad? Porque como dijimos, todo lo que Él desea es que nosotros, de verdad, seamos, dependientes de Él, que dependamos totalmente de Él, ¿verdad? Y de guardar sus mandamientos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues vamos a irnos a la cita que les dije. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16. Dice de la siguiente manera: vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo, que es el Shabbat, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Aquí estamos hablando de nuestro Mesías. Dice Lucas 4:16 que llegó a Nazaret, ¿verdad?, donde él se había criado, y conforme a su costumbre. ¿Qué significa esa palabra costumbre? Lo que él hacía siempre. No es una cosa que llegó a Nazaret, ¿verdad?, y dijo, bueno, voy a entrar en Shabbat, ¿verdad?, y voy a leer en Shabbat. No. La Escritura lo que nos dice es que la costumbre de nuestro Mesías era esa: entrar en día de sábado, en día de Shabbat, ¿verdad? Algunas veces hay cosas que nosotros, digamos, heredamos y creemos que son verdad. Hay una frase, por ejemplo, que dice: Jesús era un niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Así, Jesús era un niño cristiano que asistía a la iglesia todos los domingos. Entonces, a todos nos parece que esa frase es una muy buena frase, y por eso es que yo y mis hijos también imitamos al Mesías, siendo buenos cristianos y vamos a la iglesia todos los domingos. Pues resulta de que esa frase que yo les acabo de mencionar no tiene ninguna verdad. No hay ni siquiera una verdad en eso. ¿Por qué razón? Porque cuando se dice Jesús, su nombre no es Jesús, su nombre es Yeshua. Era un niño cristiano, él no era cristiano, era judío, que asistía a la iglesia. No asistía a ninguna iglesia, él asistía a la sinagoga. Y cuando dice todos los domingos, él no asistía a los domingos, él iba el día del Shabbat, el día que el Eterno había decretado y ha decretado como día santo y bendito. Por lo tanto, hay cosas que a veces nosotros heredamos, ¿verdad?, y pensamos que son ciertas y por eso las seguimos. Es como cuando la gente habla de los 3 reyes magos, ¿verdad? Los 3 reyes magos que llegaron, ¿verdad?, y a visitar al niño cuando nació. Pues resulta que en la Biblia no dice en ninguna parte que eran 3,
no dice que eran reyes y mucho menos que eran magos. Entonces, pero muchas veces pensamos de que eso es algo bíblico, viene de alguna parte. No, de verdad, por eso es que nosotros estamos llamados a ir a las Escrituras y que las Escrituras sean verdaderamente para nosotros la palabra de Dios. Es decir, que las Escrituras sean el filtro, ¿verdad? Para que nosotros, ya sea que hagamos o no hagamos, ¿verdad? Va a depender de lo que el Eterno nos dice en su palabra. Entonces, acá en el libro de Lucas, donde acabamos de leer, ¿verdad? Dice que el Mesías, conforme a su costumbre, ¿qué es lo que hacía? Dice que entraba a leer, ¿verdad? Y él enseñaba también en la sinagoga el día de Shabbat, no otro día, Shabbat. Observemos Lucas también capítulo 6 y el verso 6. Lucas capítulo 6 y el verso 6. Dice así: aconteció también en otro Shabbat que él entró en la sinagoga y enseñaba. Oigan bien, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Si observamos nosotros, ¿verdad? Vuelve también la escritura a decir que en otro día de Shabbat, en otro día de reposo, ¿qué hizo él? Entró a la sinagoga y enseñaba, ¿verdad? Y dice que estaba ahí un hombre que tenía la mano seca. ¿Verdad? Segundo texto en el Nuevo Testamento, donde dice que Yeshua entraba en día de Shabbat, el día de reposo, y ahí enseñaba. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos y comprendamos todo esto? Bueno, inclusive me recuerdo que hay un hombre en las Escrituras que nos dice: sed imitadores de mí como yo de el Mesías, ¿verdad? Y ese hombre fue Pablo. Entonces Pablo tenía que imitar también lo que nuestro Mesías hizo acá en la tierra. Inclusive, ¿verdad? Con todo esto, recordemos que él dijo a sus discípulos, allá en Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Mateo 28, los últimos pasajes, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo escuchaba la otra vez una prédica de un señor donde decía que todo lo que el Mesías hizo acá en el Nuevo Testamento, cuando él vino, nosotros no tenemos que imitarlo, porque él estaba bajo la ley, y entonces hasta que él resucitó, él estuvo bajo la gracia, y por eso es que tenemos que hacer lo que Pablo dice, lo que el Mesías dijo, y lo que él hizo, eso no, porque él lo dijo bajo la ley. Eso es una falsedad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Si bien es cierto, el Mesías vino en el tiempo que estábamos bajo la ley del pecado, ¿verdad? Él nació en ese tiempo, ¿verdad? No es cierto que lo que el Mesías enseñara y que lo que el Mesías hiciera cuando él estaba con vida no era para nosotros, sino Mateo 28, el libro que acabo de citar en los últimos pasajes, no dijera, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden, ¿qué cosa? Todas las cosas que yo os he mandado, ¿verdad? Y una de las cosas, ¿verdad? Principalmente hablando, cuando nuestro Mesías enseñaba, él lo enseñaba con el ejemplo. Esto tenemos que aprenderlo. ¿Verdad? Él enseñaba con el ejemplo, no enseñaba como muchas veces los fariseos, ¿verdad? Una parte de los fariseos enseñaba, ¿verdad? Pero no hacía conforme a lo que decía, ¿verdad? Y esto es importante, ¿verdad? Porque nosotros vemos que nuestro Mesías, ¿verdad? Inclusive en el libro de Mateo capítulo 23, verso 1, dice: los escribas y los fariseos están sentados en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Por tanto, todo lo que ellos les digan que hagan, hacer y guardarlos, ¿verdad? Luego dice, mas ellos dicen, pero no hacen. Si ustedes ven Mateo 23, 1, el Mesías en ningún momento está condenando la ley de Dios, la Torah. Lo que está condenando es la hipocresía de ellos. Eso es lo que condena. Si usted lee el 23.1 de Mateo, dice que él condenaba la hipocresía. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos se sentaban en la cátedra de Moshe, o sea, en la cátedra, enseñaban la ley de Moisés, enseñaban la Torah. Por lo tanto, dice Yeshua, todo lo que ellos les digan que hagan, hacerlo y guardarlo. Porque viene de Moisés, porque no lo están inventando ellos. Pero lamentablemente ellos dicen y no lo hacen, ¿verdad? Por eso él los acusó de hipocresía. Todo el capítulo 23 de Mateo nos va a hablar de la hipocresía que ellos tenían, ¿verdad? Pero jamás el Mesías, él habló en contra de la ley de Dios, de la Torá. En el libro de Mateo 5:17, nuestro Mesías dijo: no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogarla, sino a cumplirla. Lamentablemente, esos pasajes también, aunque la gente los lee hoy en día, también se tuercen. ¿Por qué?
Porque dice, no, es que Él vino a cumplirla, y cumplirla como que Él la cumplió y la abolió, ¿verdad? Él la cumplió por mí, yo no la tengo que hacer. No, esa palabra cumplirla no significa que Él la cumplió y ya no hay que hacerla. No, esa palabra cumplirla es que Él cumplió, Él guardó la Torá perfectamente como jamás nadie la ha guardado, ¿verdad? Él hizo eso. Por eso dice, no penséis que he venido para abolir la Torá, ¿verdad? Abolir la ley. No, ni se les pase por el pensamiento que yo vine a poner la ley en el madero, porque lo que el Mesías dijo en Mateo 5:17, que no penséis que he venido para abrogar la ley, es lo primero que se le pasó por la mente a los primeros teólogos cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? Ya por el siglo III, ¿verdad? Donde vamos a ver un poquito más adelante qué es lo que sucedió. Aunque también ya desde el siglo II ya venían, desde el siglo I creo yo que ya venían algunos gentiles que habían entrado a la fe, ¿verdad? Que venían con un pensamiento occidental, un pensamiento griego, ¿verdad? Un pensamiento idólatra, y que algunos abandonaban el Shabbat, ¿verdad? Y no solo el Shabbat, sino otras fiestas. En el libro de Mateo 5:17 en adelante, si nosotros seguimos leyendo, el Mesías, fíjense qué maravilloso, el Mesías nos dice, y esto es digno de que lo leamos. Vean, vamos a ver Mateo capítulo 5. Y vamos a leer el verso, ahorita les digo. Vamos a ver. Mateo 5. Estoy esperando que abra. Y vamos a ver el verso. Ok. 17 al 20. Pongámosle sentido. Dice, no penséis que he venido para abrogar la Torá o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Fíjense bien, esta expresión cumplir, como digo, la gente piensa que está hablando de cumplir, de que Él cumplió y ya nosotros no tenemos que cumplir y que Él lo hizo todo por mí. No, perdónenme, pero no es así. Si no, vamos a decir que como Él amó, pues yo no tengo que amar porque Él lo hizo por mí. No, Él lo que hizo fue darnos el ejemplo. Por eso es de que el pasaje lo que dice es que no se les ocurra que yo vine para abrogar la Torá, ¿verdad? Sino que, o los profetas, sino que Él ha venido para cumplirla, para llevarla a su cumplimiento, ¿ya? Para no solamente, o sea, cumplirla, guardarla y enseñar cómo se hace, ¿verdad? Enseñar cómo se hace. En otras versiones de Biblia, por ejemplo, en la Dios habla hoy, este pasaje se traduce diferente. En la Biblia Dios habla hoy, si nosotros observamos, quiero ver si la tengo acá en la mano. Dice, quiero ver, creo que aquí está. Dios. Bueno, exactamente, aquí tenemos. La Biblia Dios habla hoy, dice, no penséis que yo he venido para ponerle fin a la ley de Moisés, traduce acá, y a las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su verdadero sentido. Vean, el punto es de que cuando nosotros observamos lo que Yeshua está diciendo acá, es de que Él, o sea, en los tiempos de Él, en los tiempos del Mesías, aún los fariseos y otros grupos guardaban la ley. Pero había un problema. ¿Por qué? Porque la guardaban mal. La guardaban mal. La mayoría lo hacía mal. Y esto es lo que Yeshua, durante Él estuvo acá y tuvo encuentro con fariseos, con saduceos, ¿verdad? Él los corrigió. Y les dijo y les enseñó cómo hacerlo, cómo guardarlo bien. Ese es el punto. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es que acá el Mesías sigue diciendo, 18, porque de cierto os digo, y esto no soy yo, este es el Mesías, este es nuestro Mesías, y es aquel que también usted dice que ama, y le dice que es su Señor, ¿verdad? Y que usted aprendió a decirle que es el Mesías. Ese es el Mashiach, es nuestro Mesías, es el Mesías de Israel, Yeshua.
Entonces él está diciendo en el verso 18, porque os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ojo, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo sea cumplido. Vean, ¿ha pasado el cielo y la tierra? No, yo todavía estoy acá en la tierra y yo puedo observar el cielo. Todavía está. Y luego dice, ni una jota, ni una tilde, nada, ni la letra más pequeña de la Torá va a caer al suelo. Luego dice, de manera, verso 19, que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, fíjense bien, está hablando de los pequeños, ¿verdad? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, oiga, los mandamientos, los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Fíjese bien, nuestro Mesías está diciendo, ¿verdad?, que aquel que los practique, los mandamientos, hasta el más pequeñito, dice que será llamado grande, que los practique y que los enseñe. Dos cosas, practicar y enseñar, ¿verdad? Pero cualquiera, ¿verdad?, que no los enseñe ni los practique será llamado pequeño, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Algunos piensan, bueno, no lo voy a practicar. De todos modos dice ahí que pues sí, en el reino voy a estar, ¿verdad? Allá me van a llamar pequeño, pero voy a entrar. No se refiere a eso, ¿verdad? No se refiere a eso. Se refiere de que el Mesías, ¿verdad?, que va a estar a la puerta del reino, justamente lo que le va a decir es vaya hacia la izquierda, ¿verdad? No crea que va a decir, no, ¿verdad?, por cuanto no guardó, ¿verdad?, él mató, él hurtó, él no guardó el Shabbat, ¿verdad?, él fue un adúltero. No, pero pequeño le van a decir y va a estar. No se confunda, no está hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando de que vamos a ser apartados a la izquierda como cabritos. ¿Por qué? Porque no obedecimos, ¿verdad?, la ley divina. En este caso, cuando el Mesías mismo hemos enseñado que trae la Torá, ¿verdad?, para ponerla en su mente, en nuestra mente, y para escribirla dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, para que amemos al Eterno, para que amemos a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Seguimos acá con los pasajes. Vamos a ver otro pasaje. Lucas capítulo 13 y el verso 10. Lucas capítulo 13 y el verso 10. Dice así. Dice, enseñaba Yeshua en una sinagoga en Shabbat. Enseñaba Yeshua en una sinagoga. Ya tenemos ya varios pasajes que nos hablan de que el Mesías entraba en Shabbat y enseñaba. Y no enseñaba, no dice que enseñara domingo, no dice que enseñara lunes. Estamos hablando del Shabbat, que aunque todos los días uno puede reunirse, ¿verdad?, un momento y estudiar la palabra y adorar al Eterno, hay un día santo, hay un día especial, hay un día bendito, y eso no lo digo yo, lo dice la palabra del Eterno. Y por eso estamos hablando, ¿verdad? El estudio anterior estuvimos hablando de lo que dice el antiguo pacto, ¿verdad?, el Tanakh. Ahora estamos hablando de lo que dice el Brit Hadashah en hebreo, el nuevo pacto o el nuevo testamento, ¿verdad? Y por eso estamos guiándonos a estas citas. Ahora bien, la pregunta es, bueno, ¿y por qué Yeshua guardaba el Shabbat? ¿Verdad? ¿Por qué guardaba el Shabbat? ¿Saben por qué guardaba el Shabbat? Y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Que viene alguien y dice, no, es que él guardaba el Shabbat porque él estaba bajo la ley todavía, porque todavía no había muerto ni había resucitado. No. Por eso les decía yo el pasaje anterior, donde nuestro Mesías en Mateo 28 les dice a sus discípulos, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego va a venir el Espíritu Santo, dijo él, el Ruach HaKodesh, y cuando venga el Espíritu Santo, ¿qué va a hacer el Espíritu Santo? Aparte de recibir poder para vencer la carne, les va a recordar todas las cosas que yo enseñé y las cosas que yo dije. Esto es importantísimo, ¿verdad? Que sepamos qué es el Espíritu, qué es el Ruach HaKodesh, qué es el Espíritu del Mesías en nosotros. Porque hoy en día también todo eso es una confusión, ¿verdad? Unas manifestaciones que dice la gente que es del Espíritu y son totalmente cosas, ¿verdad?, nada que ver con el Eterno, pero lamentablemente pues, las redes están llenas de eso, de personas que de verdad les agarra de verdad bien feo y dicen que tienen el Espíritu y no, de verdad. Para comenzar, todas las cosas que el Eterno dice en su palabra tienen que ser en orden, ¿verdad? Por eso es que hay que entender, inclusive pues uno de los temas posteriores que pronto voy a dar es hablar del Espíritu Santo,
del Ruach HaKodesh, como se dice en hebreo, porque creo que es de las cosas que poco se hablan, pero vamos a hacer un tema y yo creo que muy pronto, si es posible mañana, ¿verdad? Yo les aviso, ¿verdad? Para que tengamos una idea mucho mejor de la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿Qué dice la Biblia que va a hacer en nosotros el Espíritu Santo? Y así, pues no, de verdad, no entremos en conflictos, ¿verdad? Y hacer cosas, ¿verdad? Inclusive vergonzosas que se ven en las iglesias, ¿verdad? Que el Eterno jamás dijo que esas cosas pasarían, ¿verdad? Gente que se tira al suelo, gente que empieza a hablar como que si un demonio estuviera hablando dentro de ellos, una locura que creo que todos hemos podido captar, ¿verdad? De hecho hay un video ahí en internet que se llama Cristianismo en Crisis, ¿verdad? El autor, basado en un autor que se llama Janja Negra, así, Janja Negra, ¿verdad? Donde él habla de todas las cosas que se ven, ¿verdad? Y cada vez ustedes en las redes creo que ven algunos videos, ¿verdad? De gente, ¿verdad? Con un montón, que se inventa un montón de unciones y un montón de locuras, ¿verdad? Todo eso basado en ¿qué? En invenciones humanas. ¿Por qué? Por no entender la verdad del Evangelio. Por eso estamos acá, ¿verdad? Tratando con la misericordia del Eterno, ¿verdad? De que Él nos hable, ¿verdad? Y podamos entender a través de su palabra qué es lo que Él nos manda. Vamos a leer Juan capítulo 5 y el verso 19. Juan capítulo 5 y el verso 19. Dice así: y respondió Yeshua y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también hace el Hijo igualmente. Vea qué bonito esto. Todo lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Entonces la pregunta es, ¿y qué hizo el Padre allá en Génesis capítulo 2, verso 1? ¿Sabe qué hizo? Ya lo estudiamos. Dice la Escritura que Él cesó, Él descansó el día séptimo, lo santificó y lo bendijo. Él dejó de hacer, Él no hizo nada en el día séptimo, sino que lo que hizo fue reposar y descansar. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo nuestro Mesías en estos momentos, en los pasajes que hemos visto? ¿Qué es lo que hizo Él? Pues hizo lo que vio hacer al Padre. ¿Qué hizo el Padre? Descansó en Shabbat. ¿Qué hace el Hijo? Pues lo mismo, descansar también en Shabbat, porque el Hijo hace lo que ve hacer al Padre, ¿verdad? Esto es importantísimo y viene, ¿verdad?, las Escrituras y nos enseñan que inclusive, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos dice: sed imitadores de mí como hijos amados. Y también Pablo nos dice que seamos imitadores de Dios, imitadores de Elohim, ¿verdad? Ser imitadores de Elohim. Entonces estamos viendo acá de qué es lo que hace el Eterno, qué es lo que hace el Mesías, porque nuestro Mesías, vamos a decir, porque nuestro Mesías, él imita al Padre, ¿verdad? Y nosotros tenemos que imitar al Hijo, ¿verdad? Seguir sus huellas, seguir sus pisadas. Eso es verdaderamente ser seguidores de Jesús, seguir la Torá del Mesías. Vamos a ir al libro de Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Dice: enseñaba Yeshua en una sinagoga en sábado. Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Yeshua la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. 13. Puso las manos en ella y ella se enderezó al momento y glorificaba al Eterno. Pero el alto dignatario de la sinagoga, oiga bien, enojado de que Yeshua hubiese sanado en Shabbat, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar en estos, pues venid y sed sanos y no en Shabbat. Entonces el Señor respondió y dijo: hipócrita, ¿no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en Shabbat? Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en Shabbat? ¿Sábado? 17. Al decir estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Vea, ¿qué hacían los adversarios de él? Se avergonzaban. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo la verdad. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, ellos venían y ellos, de verdad, estamos hablando principalmente de los líderes judíos, ¿verdad? No todos los líderes, pero sí de los fariseos, y tampoco de todos los fariseos, pero sí de una buena parte de ellos.
¿verdad? ¿Y qué es lo que dijo este dignatario de la sinagoga en el verso 14? Dice que estaba enojado de que Yeshua sanara en Shabbat. Y le dice, ¿por qué no sanan? Vengan y sean sanados otro día. Vean, menos en Shabbat. ¿Qué es lo que le molesta realmente? En primer lugar, ellos lo que querían es ver la manera, ¿verdad? Siempre de ver cómo ellos, veían en nuestro Mesías una falta. Eso es lo que ellos buscaban. Pero si ustedes ven al final, dice que ellos se avergonzaban. ¿Por qué? Porque él les decía la verdad. Y les decía, ustedes lo que hacen, vean ustedes lo que hacen. Vean a un animalito, dice acá, no desatáis, verso 15, no desatáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en Shabbat, dice él, ¿verdad? Y luego le dice hipócritas, o antes les dice hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos hacían eso, en Shabbat llevaban al animalito a beber, pero realmente ellos sabían que no había problema en eso, porque estaban haciendo algo bueno en Shabbat. ¿Pero qué? Cuando veían que nuestro Mesías sanaba en Shabbat, estaban diciendo que eso era malo, que eso no era correcto. Ahora la pregunta es, ¿quién está en lo correcto? ¿Saben? Cuando las personas hoy en día, se escudan diciendo, mire, ¿y usted por qué no guarda el día sábado? Porque nosotros no lo guardamos porque eso ya no. Y Jesús sanó en sábado. Esa es una de las primeras respuestas que se da hoy en día. Que Él sanó en sábado, que los discípulos recogieron espiga en sábado, y que el Mesías también sanaba en sábado y no guardaba el sábado, y Él era el Señor del sábado y Él trabajaba en sábado. Entonces yo también. Entonces para hoy en día, para millones y millones de cristianos en el mundo, ellos no guardan el día de Shabbat simplemente porque Yeshua dicen que es su ejemplo para no guardarlo. ¡Qué tragedia! Es decir, es una tragedia verdaderamente, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá nuestro Mesías cuando la gente habla diciendo eso? Cuando hoy en día un cristiano dice, no, ¿verdad? Yo no lo guardo porque Jesús dice no lo guardó, ¿verdad? Porque Él sanó en sábado, entonces nosotros no hay por qué guardarlo, ¿verdad? Ya no. El domingo hay que guardar porque en ese día resucitó el Mesías, ¿verdad? Y tampoco es verdad que Él resucitara el domingo, pero es otro tema, ¿verdad? Pero eso, y ese es el día del Señor, y bueno, total que ya de ahí no se saca la persona. Entonces, lo que nosotros estamos viendo acá, y vamos a ver, es que el Mesías, fíjense bien, jamás, póngase, de verdad, llévese esto a su mente y a su corazón. El Mesías guardó el día de Shabbat correctamente como nadie jamás lo ha guardado. Y en este caso los fariseos no tenían razón. Y si una persona dice de que el Mesías no guardó el Shabbat, ¿sabe? Esta persona está del lado de los fariseos y no de Yeshua. Yeshua guardó el Shabbat y lo hizo como nadie jamás lo hizo jamás. Lo hizo nunca. Él guardó el Shabbat perfectamente y nos enseñó cómo guardarlo. Nos enseñó cómo hacerlo, cómo guardar el día de Shabbat, ¿verdad? Porque los otros no lo hacían bien, ¿verdad? Si alguien dice que yo no guardo el Shabbat porque el Mesías, ¿verdad?, no lo guardó, se está metiendo en graves problemas. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo del Mesías un pecador. ¿Por qué? Porque el Shabbat es uno de los mandamientos de la ley de Dios, de la Torah, a la cual muchas veces dicen, no, Él no guardó el Shabbat, ¿verdad? Él no lo guardó el Shabbat y por eso yo no guardo el Shabbat porque Él me dio el ejemplo. Y luego después decimos que Él es el único que pudo guardar la ley perfectamente por mí. O sea, es una contradicción. Se está diciendo que Él guardó la Torah y guardó la ley perfectamente, y después está diciendo que usted no guarda el Shabbat porque el Mesías no lo guardó, sino que sanaba enfermos. O sea, eso es una incoherencia. ¿Por qué? Porque desde el momento en que estamos diciendo que Yeshua no guardó el Shabbat porque sanaba enfermos, porque sus discípulos recogían espigas el día del Shabbat, usted está diciendo que Yeshua fue un pecador. ¿Por qué? Porque transgredió la ley de Dios, porque transgredió la Torah. El Mesías es el Mesías y Él guardó perfectamente la Torah. Y uno de los mandamientos de la Torah dice, acordarte del día de Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y el séptimo día será reposo para el eterno tu Elohim. Eso es lo que dice la Escritura en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5. Entonces, eso de decir que Yeshua no guardó el Shabbat porque Él sanaba enfermos, que ya vamos a ver cómo era la cosa, ¿verdad? Porque sus discípulos arrancaban espigas en Shabbat. Así que por eso no lo hago. Eso de verdad, eso no es así, ¿verdad? Si eso fuese así, repito,
tendríamos un Mesías pecador, porque al Mesías no guardar Shabbat, eso es pecado, y era pecado también para nuestro Mesías. Entonces, decir que él guardó la ley perfectamente y después decir que usted no guarda el Shabbat porque el Mesías no lo guardó, eso de verdad que es un invento del diablo. Eso no es de verdad de la palabra, de lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Por eso vamos a seguir viendo el nuevo pasaje. Estábamos en el libro de Lucas 13 que vamos, 13, 10 al 17 leímos. Hoy vamos a ver Juan, el libro de Juan, capítulo 7, verso 22. Juan capítulo 7, verso 22 y 23. Dice así: por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, es decir, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en Shabbat circuncidáis al hombre. 23, Juan 7, 22 y 7, 23. Si recibe el hombre la circuncisión en Shabbat, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en Shabbat sané completamente a un hombre? Vean, hay una dentro de las leyes judías, hay una ley que se estableció, ¿verdad? Y es que esta se le llama las 10 reglas de Gilel, así. Y una de las 10 reglas de Gilel dice que cuando hay 2 mandamientos y no se pueden cumplir los 2 a la par, hay que ver cuál pesa más, y hay que guardar el que pese más, que es lo que habían hecho en este caso los judíos en aquel tiempo. Si un niño nace en Shabbat, por ejemplo, ¿qué día hay que circuncidarlo? Al 8º día. Si nace en Shabbat, tiene que hacerle la circuncisión el día de Shabbat. El día de Shabbat. Pero entonces tengo que circuncidarlo en Shabbat. Y la otra dice que tengo que guardar el día de Shabbat, no tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? No se pueden guardar los dos. ¿Qué hacían los judíos? Decían, bueno, Shabbat, tenemos cada 7 días tenemos un Shabbat, cada 6 días viene un séptimo, pero en caso de la circuncisión es una vez en la vida, ¿verdad? Para cumplir el mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos ponían en peso los 2 mandamientos y circuncidaban al niño en Shabbat, ¿verdad? Lo circuncidaban, o sea, sin problema. O sea, ellos no le veían problema porque eran ellos. Pero cuando nuestro Mesías sanaba a una persona, ahí sí veían problema. Ahí se veían problemas. ¿Por qué veían problemas? Porque estaban todo el tiempo viendo a ver en qué falta le encontraban a él, pero no le podían encontrar ninguna falta. Por más, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan, en una oportunidad, inclusive le preguntaron a él, dinos con qué autoridad haces estas cosas, ¿verdad? Y él, ¿qué les dijo? Si ustedes me dicen, ahí quiero ver si no, yo creo que no tengo el pasaje acá. Bueno, no lo tengo acá, pero los fariseos querían que Yeshua les dijera en qué autoridad hacían esas cosas. Pero él les pregunta, díganme ustedes, ¿verdad? El ministerio de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o del Eterno? ¿Qué hicieron ellos? No, dijeron, si decimos que era del Eterno, nos va a decir que por qué no le creímos. Y si decimos que era de hombres, el pueblo nos va a apedrear. ¿Qué le respondieron? No sabemos. ¿Qué les dijo Yeshua? Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo ellos veían de qué falta podían encontrarle, cómo podían hacerlo, pero no podían. ¿Por qué? Porque él guardaba perfectamente la ley de Dios, la Torah, ¿verdad? Y por eso es de que al guardar la Torah perfectamente, ¿verdad? Y él morir, resucitar, el espíritu de él, ¿verdad? Iba a venir en Shavuot, en Pentecostés. ¿A qué? A escribir la Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? Y al poner eso, ¿qué es lo que haría? Él viviría en nosotros. ¿Y quién es él? Aquel que guardó perfectamente la Torah. Si lo tenemos a él viviendo dentro de nosotros, yo no puedo decir, yo no puedo hacer esto, yo no puedo lo otro. Entonces no tenemos al Espíritu del Eterno. Porque si él vive en mí, ya no vivo yo. Pero muchas veces batallamos, ¿verdad? Y está el hombre carnal, y la palabra dice allá en Romanos que el hombre carnal no se puede sujetar a la Torah. ¿Por qué no se puede sujetar a la Torah? No se puede porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Así que, siguiendo acá en este pasaje,
¿verdad? El Mesías está diciendo de que, ¿por qué se enojan conmigo cuando sané a una persona en Shabbat? Todo lo que el Mesías estaba haciendo era, sí, guardar el Shabbat, pero si había una persona que había que sanar, pues había que hacerlo. ¿Y sabe qué? La mayor parte de las sanidades del Mesías las hacía en el día de Shabbat. En eso casi no se pone a reflexionar nadie. ¿Verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que ese es el día de Él. Él es el amo y señor del Shabbat. Y el Shabbat es un día de milagros. Casi muchos de los milagros los hacía en Shabbat. Y los hacía adrede para demostrarles a ellos cómo guardar el Shabbat. El Shabbat es un día de milagros. El Shabbat es un día para pedir al Eterno. El Shabbat es un día que usted y yo podemos recibir sanidad inclusive. Solo que tenemos que creerle a los mandamientos y creer que tenemos un Elohim vivo. Un Elohim, un Dios que hace maravillas aún en este tiempo. Y que se agrada de aquellos que guardan sus mandamientos. Vamos a seguir acá. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 12, versos 9 al 13. Dice así: saliendo de ahí, fue a la sinagoga de ellos. Y había ahí uno que tenía la mano seca. ¿Para qué? Para poder acusar a Jesús. Vean, le preguntaron. Vean, fíjense lo que les estoy diciendo. ¿Verdad? Para poder acusarlo, le preguntaron. Fíjense bien cómo lo tentaban. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Está permitido sanar en Shabbat? Le preguntaron a él. Y él les dijo. Vean la respuesta que él da. ¿Verdad? Para aquellos que piensan que el Shabbat no hay que guardarlo, ¿verdad? La respuesta del Mesías la respuesta que él hubiera dado es... sí, el Shabbat es permitido hacer cualquier cosa. Si hay el Shabbat ya no hay que guardarlo. Así que no hay problema. Ustedes porque son religiosos guardan el día del sábado. Ya, ¿verdad? Yo vine a ponerle fin a todo eso. Él no dijo eso. Él dijo esto: ¿qué hombre de vosotros, si tiene una oveja y se le cae en un hoyo en Shabbat, no echa la mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en el Shabbat. Vea, él no dijo... no, si el Shabbat ya no hay que guardarlo, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿verdad? Todos los días son del Señor, no se preocupen. Él no dijo eso. Lo que él dijo es que sí está permitido hacer el bien en Shabbat. Eso dijo, ¿verdad? No dijo está permitido trabajar, está permitido violarlo. Él no dijo eso. Nuestro Mesías dijo eso. Por favor, aquí no soy yo el que estoy hablando. A mí no me interesa que usted escuche lo que un hombre como yo, que no indigno de verdad de llevar esta palabra, pueda decir. A mí lo que me importa, y al Eterno lo que le importa, es que nosotros oigamos la voz del Eterno a través de su palabra. Eso es lo que verdaderamente vale, ¿verdad? Entonces lo que Yeshua está diciendo acá es, sí es permitido hacer el bien en Shabbat. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió y fue restaurada y sana como la otra. Vuelvo y repito, ¿por qué no guarda usted el Shabbat? Porque Jesús, él lo transgredió porque sanaba en Shabbat. No, un momento, él no transgredió el Shabbat. Él lo guardó perfectamente, haciendo el bien. Eso no es transgresión al Shabbat. Él está enseñando cómo hacer el bien. ¿Verdad? Por eso es que al no entender esto, ¿verdad? Puede alguien ir pasando, ¿verdad? Y como va en Shabbat, no, yo no le ayudo. Alguien necesita su ayuda, no le ayuda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay que guardar el mandamiento. ¿Verdad? Verdaderamente nuestro Mesías guardó Shabbat. ¿Verdad? Como hemos dicho, bueno, hay un pasaje, ¿verdad? Me dice Dalis, Yeshua solo trabajó haciendo bien en Shabbat. Y eso es cierto. De verdad, cuando nuestro Mesías, él guardaba Shabbat, la otra vez yo les decía, el Mesías trabajaba siempre, ¿verdad? Pero hay que entender qué es trabajo, ¿verdad? Porque trabajo, el hecho, les decía yo, si en Shabbat cantamos, si oramos, ¿verdad? Y nuestras manos hacia el cielo, si predicamos, ¿verdad? Muchas veces terminamos cansados al final. Por eso Yeshua dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo. Pero no estaba hablando del trabajo secular, estaba hablando de trabajar en las cosas de su Padre. Es decir, estamos hablando de lo que el Eterno quiere,
es que nosotros descansemos de toda la faena que hacemos durante la semana, de todo lo que es el trabajo, de todo lo que es, ¿verdad?, el comprar, vender, de todo eso. O sea, que descansemos de eso y que podamos descansar en el Mesías en ese día. ¿Cómo? Orando, alabando al Eterno, estudiando su palabra. Eso es descansar en Él. Eso es descansar en Él. No es que tampoco que nos vayamos a ir a la cama, ¿verdad?, las 24 horas o en una hamaca, o nos vamos a ir a una piscina a estar ahí todo el día, ¿verdad?, descansando y ni descansando, porque cuando alguien va a las piscinas, pues igual se cansa, ¿verdad? Pero no es eso, sino que es que descansemos en Él y en su palabra, no en un culto de 2 horas, ¿verdad?, sino 24 horas, un día cada 7 días, cada 6 días. El séptimo es de Él. Luego, ¿verdad? Vamos acá. Vamos a leer Marcos 2, 23 al 28. Marcos capítulo 2, verso 23 y vamos a leer del 23 al 28. Dice así: aconteció que al pasar él por los sembrados, un Shabbat, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Esto que lo dije anteriormente, pero lo voy a volver a mencionar. Todo aquel que diga que no hay que guardar Shabbat porque el Mesías sanó en Shabbat, de verdad, o sea, y está diciendo, sí, porque él sanó en Shabbat, pero está diciendo, yo no guardo Shabbat porque el Mesías no guardó el Shabbat. ¿Por qué no lo guardó? Porque él sanó en Shabbat. Eso es mentira. Es mentira. Porque, vuelvo y repito, si usted está diciendo de que el Mesías no guardó Shabbat, ¿sabe? Usted está de lado sin querer. Ahora el Eterno nos está llevando a su palabra. Ve ahí lo que ignorábamos, pues hay que hacerlo de lado y hay que, ahora yo conozco su palabra, su verdad. Verdaderamente, si usted y yo decimos que Yeshua no guardó Shabbat porque sanaba en Shabbat, usted está a favor de los fariseos que acusaban a nuestro Mesías de no guardarlo. Y él siempre se defendió de eso. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo bien y estaba guardando el Shabbat y estaba haciendo el bien y estaba sanando personas, y el Shabbat es un día de milagros hasta el día de hoy. Entonces hay que tener de verdad, o sea, hay que pensar un poquito, no simplemente, ¿verdad?, dejarse llevar, porque es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Es más fácil decir que Yeshua no guardaba el Shabbat para no hacerlo, ¿verdad? Es como decir, pues, una excusa buena para no hacer algo que yo no quiero hacer. Porque la verdad que si me dicen que haga eso, ya me viene a trastornar todo, ¿verdad? Ya eso, yo trabajo ese día y la verdad que no puedo, y empezamos a poner 1001 excusas cuando se nos olvida que Yeshua dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se nos olvida eso, se nos olvida que somos comprados, se nos olvida con su sangre, se nos olvida que dice Juan 14:15 que si nosotros lo amamos a Él, debemos de guardar sus mandamientos. Se nos olvida. No solamente tendríamos que guardar el Shabbat, que al final es una bendición para nosotros, sino que tendríamos que hacer todos los mandamientos con amor y con fe, inclusive al punto de dar nuestras vidas por su palabra, como lo hicieron los profetas, como lo hicieron aquellos grandes hombres de fe, ¿verdad?, que prefirieron, ¿verdad?, ser echados al fuego antes que transgredir un mandamiento del Eterno. Fíjense bien, estoy hablando de Sadrach, Mesach y Abednego. Wow, eso de verdad es una fe. Así tendría que ser nuestra fe, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos y no podemos guardar los mandamientos, y entonces decidimos, ¿verdad?, mejor hacerlo a nuestra manera. Y no se puede hacer a nuestra manera. No se puede. La sinceridad sola no basta. Dice el libro, la palabra del Eterno le dijo Samuel a Saúl: obediencia quiero y no sacrificio. Yo no puedo guardar el Shabbat, la verdad, pero todos los días vamos a hacer culto y vamos a cantar bastante, 3 horas, y vamos a orar mucho y vamos a hacer vigilias, pero esos mandamientos de Dios yo no los puedo guardar, pero esto sí lo puedo hacer. Perdóneme, pero no es lo que yo quiera hacer. No es como yo quiera hacerlo. Es como Él lo dice. Por eso estamos hablando de ser obedientes. Miren Saúl, ¿por qué le dijo así el profeta Samuel? Porque recibió una orden. ¿Y cuál era la orden? Vayan, ¿verdad?, y aniquilen a los amalequitas. No quiero nada del pueblo. Pero venía él y traía una buena excusa, ¿verdad? No, sí, hicimos todo lo que nos dijo, pero trajimos al rey vivo,
¿verdad? Y aquí traemos también lo mejor de los animales para sacrificárselos al Eterno. Parece buena, ¿verdad? Parece muy buena esa, ¿cómo decir? Esa excusa. No, el Eterno no se agradó, el Eterno, oiga bien, el Eterno no se agradó de eso. No estuvo agradado con eso. Entonces, es más, ¿verdad? En la historia, ¿cómo se llama? Este rey que él trajo se llamaba Agag. Se dice en la historia oral de que cuando él agarró al rey Agag, se dice que la esposa de él, de este rey, de Amalek, ¿verdad? Se dice que la esposa huyó, pudo huir por tratar de agarrar al rey vivo, la esposa huyó, ¿verdad? Y se dice que iba embarazada. Más allá en el libro de Esther, vemos a un hombre malvado, estamos hablando de Amán, y la Biblia dice que Amán era agageo. No es el tema ese, pero es importante decir agageo. ¿Qué es agageo? Que era descendiente de Agag. O sea, es decir, porque Saúl hizo las cosas mal, trajo un problema para el futuro, ¿verdad? Agag, y este hombre quiso destruir al pueblo judío en el libro de Esther. ¿Verdad? ¿Por qué? Por una desobediencia, por hacer las cosas como él creía que era, y no es así. Otra cosa, al Eterno lo que él pide en su palabra, eso es lo que hay que hacer. Eso y no otra cosa. No otra cosa, sino eso. ¿Por qué? Porque podemos hacer un montón de sacrificios, todo lo que usted quiera en sacrificio, pero si no obedecemos, perdónenme, pero el Eterno no lo quiere. ¿Verdad? Y mucho menos que vayamos a darle al Eterno lo que a nosotros nos sobra. No. Es que fíjese que yo Shabbat no puedo, pero el domingo le voy a dedicar a Dios todo porque ese día me queda libre. Perdónenme. Pero al Eterno no le gusta las sobras. No se trata de hacer las cosas cuando nosotros tengamos tiempo. Se trata de hacer las cosas cuando Él dice, ¿verdad? Y yo para eso tampoco estoy siendo legalista. Ya en el estudio anterior yo les dije, alguien trabaja en Shabbat o no puede guardar el Shabbat. Comencemos por reconocerlo, reconocer que el día es santo. Ponga la petición en manos del Eterno y la palabra dice, deleítate en el Eterno y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Trata de hacer lo que pueda y ame al Eterno y Él le va a dar la libertad para hacerlo. Aquí no estamos condenando a nadie. Yeshua dice, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, ¿verdad? Pero tenemos que conocer la verdad y tenemos que enamorarnos del Eterno, porque el hecho de que no sepamos, ¿verdad? El hecho de que hagamos una cosa ignorantemente, no quiere decir que no vamos a recibir condena. El apóstol Pablo, Pedro, hablando de Pablo, dijo que si nosotros, ¿verdad? Una persona indocta y una persona inconstante va a torcer la escritura, ¿verdad? Es decir, va a entenderla mal, tal vez no de una manera consciente, sino ignorantemente, pero ¿cuál es el resultado? Su propia perdición. Ese es el punto, y tenemos que ponerle especial atención a él. Vamos a seguir. Dice, aquí vamos a ver, permítanme. Bueno, les voy a dar un pasaje que para mí este pasaje son pasajes clave para quitar todo tipo de pensamiento que el Mesías no guardó el Shabbat, que el Mesías, inclusive, ¿verdad? Porque hay un pasaje también donde nuestro amado Mesías, vamos a ver si lo tengo acá, que los discípulos arrancaban espigas el día de Shabbat. Y vean ustedes, vamos a leer antes, Marcos 2:28. Marcos 2:23 al 28. Dice, aconteció que al pasar por los sembrados en un Shabbat, sus discípulos mientras andaban comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Pero él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban?
Dice, ¿cómo entró en la casa del Eterno siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, el Shabbat fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del Shabbat. Vean, el problema acá es de que los discípulos estaban arrancando espigas el día del Shabbat. Y por lo tanto se dice que el Mesías no guardaba el Shabbat y por eso no lo guardo yo. Ya dije que ahí tenemos un grave problema si hacemos eso. Pero ¿por qué los discípulos arrancaban espigas el día de Shabbat? ¿Sabe por qué? Tenían hambre. Tenían hambre y ellos podían entrar a un sembradío. Podían cortar espigas, tampoco le estaban robando a nadie. Porque la misma Torah, por ejemplo en Deuteronomio 23:25 dice, cuando entras a la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. Es decir, podía comer, o sea, si tenía mucha hambre, ¿verdad? Si tenía mucha hambre, podía arrancar espigas y comérselas, no para llevar, sino para comérselas, sino, eso no era transgredir nada, ¿verdad? Y lo hacían en Shabbat, en este caso, porque quizás no habían comido en varios días. ¿Y qué es lo que iba a pasar si no comían? Se iban a enfermar, ¿verdad? Se iban a enfermar, entonces podían comer, no había problema. Y esto el Mesías lo permitía. Fíjense bien, porque alguien dirá, pero si eran los discípulos y se enfermaban, que no tenían al Mesías para que los curara, pues, ¿qué problema? No, todo esto el Mesías lo hacía para enseñarles a los fariseos cómo guardar el Shabbat bien y no había problema. Y también para nosotros, para enseñarnos cómo guardar bien el Shabbat. O sea que el Mesías no es la excusa para decir, no, es que el Mesías hacía esto y que los discípulos hacían lo otro y que sanaba el Shabbat y que por eso yo no lo guardo. No, el Mesías no es nuestra excusa para no hacer los mandamientos del Eterno. El Mesías es nuestro ejemplo para guardar los mandamientos como Él los guardó y como Él lo enseñó. No como la parte de los fariseos enseñaba, porque ellos enseñaban mal, ¿verdad? Prácticamente ellos iban a legalismos, ¿verdad? Y no, aunque bien es cierto, enseñaban la Torá, ¿verdad? Pero en las explicaciones ellos lamentablemente enseñaban, ¿verdad? De una manera equivocada las interpretaciones de la misma Torá, y en este caso, ¿verdad? Condenaban, porque ese fue el problema acá, condenar al Mesías, llamándole prácticamente pecador, cuando el Mesías jamás pecó, ¿verdad? Jamás pecó. Que el Mesías no guardara el Shabbat, no hombre, eso es pecado. Entonces tendríamos a un Mesías con pecado, cuando la Escritura dice que Él no transgredió en ningún momento la ley de Dios, no transgredió la Torá, sino que la cumplió perfectamente, dándonos ejemplo a nosotros. Entonces, viene el Mesías, ¿verdad? Y cuando ellos vienen y le dicen, bueno, y mira, los fariseos, ¿verdad? Dicen en el verso 24, le dijeron, ¿por qué hacen esto en Shabbat si no es lícito? Viene el Mesías y no les dice, no, si el Shabbat ya no hay que guardarlo. No les dice eso. Les dice, miren, que no ven lo que hizo David. ¿Y qué hizo David? ¿Qué está escrito que hizo David? Que llegó del sumo sacerdote Abiatar, dice que venían cansados. Y el sacerdote Abiatar, ¿qué hizo? Les dio pan de la proposición, porque los hombres también iban cansados y no habían comido en varios días. Entonces también se iban a enfermar y podían morir. Entonces, ¿qué le está diciendo él? Yeshua, mira, ¿qué hizo David? ¿Qué hizo el sacerdote? Les dio del pan que no era lícito darles. ¿Pero por qué? Para salvarles la vida. Una cosa que tenemos que aprender es que para salvar una vida se puede dejar de un lado cualquier mandamiento de la Torah y no se transgrede la Torah. Para salvar, la vida está ante todo. Y eso se lo pongo, digamos, el mejor ejemplo que les puedo poner es cuando uno va, en la ley de tránsito, digamos, cuando uno va conduciendo, ¿verdad? Y usted ve, por ejemplo, que un carro va en sentido contrario y se va pasando los semáforos. Uno lo critica y dice, no, hombre, este loco, ¿cómo va? ¿Verdad? Se va a tener un accidente porque va transgrediendo la ley. Pero ¿qué sucede cuando va una ambulancia? ¿Qué hacemos todos? Nos hacemos a la derecha, ¿verdad? Nos hacemos a la derecha y viene y la ambulancia se va en sentido contrario. ¿Y qué hacemos nosotros? No, ¿verdad? Que no vaya a venir ni un carro del otro lado, que pase. Y cuando vemos que se pasa el semáforo en rojo la ambulancia, ¿qué hacemos? No, estamos felices de que pasó y que llegue rápido al hospital, ¿verdad? Y nadie está diciendo, no, ¿sabe por qué? Porque llevan una vida ahí. Y todos estamos de acuerdo en que lo haga, pero no estamos de acuerdo en que alguien venga y transgreda los mandamientos del Eterno. No, solamente porque o basándose, como estamos hablando ahorita, ¿verdad? En cosas que el Mesías no dijo.
No, yo no lo hago por eso, no lo guardo. No, eso no es válido. Por salvar una vida, sí es diferente. La vida está ante todo. La vida está ante todo. Y podría hablarles de más ejemplos, pero como estamos hablando ahorita acerca del Shabbat, por eso les ponía el ejemplo de una ambulancia, ¿verdad? Que transgrede todas las leyes de tránsito, pero nadie está molesto. Todos estamos felices de que lo va haciendo, ¿verdad? Pero estaríamos molestos de que todos los carros comenzaran a hacer lo mismo que la ambulancia, sin tener una vida que salvar, ¿me entiende? O que usted llevara a alguien grave, que se va muriendo, le digo, va pitando y pasándose todo, ¿verdad? Tal vez el que no supiera, tal vez no va a criticar, pero el que sabe por qué lo va haciendo, no lo va haciendo porque quiere o es cuidándose porque ya no quiere hacerlo. No, en este caso Yeshua lo que estaba diciendo era, así se guarda la Torah y así se guarda el Shabbat. Ok, seguidamente, recordemos que Él es el Señor del Shabbat, no del domingo, del lunes, del martes, no, Él es el Señor del Shabbat. Vale, vamos a ver un pasaje acá. Yo les decía, este pasaje es un pasaje muy lindo, ¿verdad? Que con esto, cualquier argumento, oiga, cualquier argumento de alguien que venga a decir que el Mesías no guardó el Shabbat, con este argumento se derriban todos los argumentos, todos, todititos. Lucas capítulo 23, versos 54 al 56. Lucas capítulo 23, versos 54 al 56. Y aquí usted se va a dar cuenta cómo estamos llenos de argumentos para no guardar su palabra, argumentos para no guardar sus mandamientos, pretextos para no guardar sus mandamientos. Miren, pretextos, no hombre, pretextos tenemos muchos, pero lamentablemente no son válidos. Miren cuando el Mesías los invitó a una cena, ¿qué dijeron los invitados? No, digo que no puedo ir porque me acabo de casar, no puedo ir porque acabo de comprar unas yuntas de bueyes, no puedo ir porque acabo de comprar una hacienda. Vean, no puedo ir porque puso un montón de excusas para no ir a la cena. Imagínense qué triste. ¿Qué es lo que dijo el Mesías? ¿O qué es lo que dijo, perdón, el hombre de la parábola? Bueno, como mis invitados no quieren venir en este día a la cena, pues entonces voy a guardar la cena para cuando ellos puedan, ¿verdad? Y les voy a mandar a una invitación a ver cuándo pueden, o la voy a hacer otro día. No, dijo, no, la verdad que no. Lo que voy a hacer es que, miren, mandar a sus siervos y que vayan a entrar al que encuentren en la calle, al paralítico, a los siempre tráiganlos a mi cena. Ah, ¿por qué? Porque todos ellos estaban poniendo excusas, y el Eterno no es amante de las excusas. A Él no le gustan las excusas. A Él le gusta que nosotros estemos dispuestos y que le digamos, heme aquí estoy. Eso es lo que el Eterno quiere. Veamos Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Estamos hablando, ¿verdad? Para los hermanos que se integran, estamos hablando acerca de el día de Shabbat. Estamos en la segunda parte del día del Shabbat. Y también quiero invitarlos, ¿verdad? A que, pues ahí tenemos una página que se llama El Evangelio del Reino, para que me sigan en esa página y podamos promoverla. También en la misma, ahí en mi Facebook Live, ahí van a ver otra serie de videos. Hemos grabado que es el Evangelio, hemos grabado la ley de Dios y el nuevo pacto, 1, 2 y 3. Tenemos también el tema del rapto, el arrebatamiento y la segunda venida del Mesías. Hemos estado grabando también acerca del apóstol Pablo de Tarso, ¿verdad? Y, ¿cómo decir? El día de ayer también estuvimos transmitiendo la parashá, ¿verdad? La parashá Tazria, más que todo Metzorah, pero en relación al Mesías leproso, ¿verdad? Les invito para que puedan entrar a los videos y puedan compartirlos para que su palabra pueda llegar hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Así que veamos en este pasaje, Lucas 23, 54 al 56, les recuerdo, este tema es la segunda parte del día de Shabbat en el nuevo pacto. Dice así Lucas 23, 54 al 56. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de Shabbat. Fíjense bien, aquí el Mesías estaba muerto. Aquí él estaba muerto. Ya había muerto en la cruz y dice aquí que estaba para comenzar el día de Shabbat. 55. Y las mujeres
que habían venido con él desde Galilea. Bueno, ahí estaba Marta, la otra Marta, las Marías, que son, o sea, todas las mujeres que lo seguían a él, las que él había perdonado, y andaban ahí, ¿verdad?, en todas sus enseñanzas, siguiéndolo. Dice aquí que estas mujeres habían venido con él desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea, el Mesías, aquí él había muerto, no había resucitado aún. Vean. Y dice la Escritura en el 56, y vueltas, ¿verdad? Y vueltas, prepararon especias aromáticas, oiga bien, y ungüentos, y descansaron el día de reposo, el día de Shabbat, conforme al mandamiento. Miren, si el Mesías hubiese enseñado a que ya no hay que guardar el Shabbat, estas mujeres, fíjense bien, cuando dice acá que se destinaba el Shabbat, ¿qué hubieran hecho? No hubieran guardado, hubieran seguido. ¿Pero qué hicieron? Dice que descansaron el Shabbat. ¿Por qué? Porque cuando nuestro Mesías estuvo en vida, enseñó a guardar el Shabbat bien. Oiga bien. Por esta razón estas mujeres, dice acá, y prepararon especies aromáticas y descansaron el día del Shabbat conforme al mandamiento. ¿Conforme al mandamiento de quién? Conforme al mandamiento del Padre, que es el mismo mandamiento del Hijo, porque si no tendríamos un gran lío. El Padre dice que hay que guardar el Shabbat, pero el Hijo dice que hay que guardar el domingo. Esa es una incoherencia. Esa es una incoherencia que no se basa en las Escrituras, sino en los mandamientos de los hombres y en el torcimiento de la Escritura, en torcer la palabra. Porque aquí estas mujeres, repito, el Mesías está muerto, vieron cómo fue puesto el sepulcro y fueron a guardar el mandamiento del Shabbat. Si Yeshua les hubiera enseñado que el Shabbat no hay que guardarlo y que ya eso ya no, ellas no lo hubieran hecho. ¿Por qué lo hicieron? Porque nuestro Mesías lo enseñó. ¿Sí? Y si decimos nosotros que Él es nuestro Mesías y que nosotros seguimos los pasos de Él, ¿somos de verdad sus discípulos o no lo somos? Esa es la pregunta. ¿Somos o no somos? A medias, no, perdónenme, no hay una... a medias, unas cosas las guardamos, las otras no, pero Él sabe, Él no sabe, perdónenme. O sea, eso de Él sabe, no, o sea, la palabra es clara. Lo que Él quiere es que nosotros hoy al escuchar su palabra, que abramos nuestra mente, que no endurezcamos nuestro corazón y le digamos al Eterno, sí Padre, de verdad que tú tienes un día santo, un día especial, voy a partir de este sábado que viene, yo voy a dedicarlo para ti. Eso es lo que Él quiere. Y si me dicen, pero es que fíjese que yo trabajo y que todas las cosas, vamos a decir que como comenzamos, ¿verdad? Y Yeshua dice, venid tal como estéis, pues entonces por lo menos aceptemos que ese es el día del Eterno y comience a poner esa petición en su corazón para que Él le dé el día y para que usted pueda estar liberado o liberada y pueda guardar este precioso mandamiento, donde nos conectamos con el Eterno de una manera increíble, porque estamos hablando de uno de los mandamientos, ¿verdad? Cuando hablamos de Mateo 5, decía él, que el mandamiento más pequeño, cualquiera que guardara hasta el mandamiento más pequeño, grande será llamado. Cuando hablamos del Shabbat, está dentro de los 10 mandamientos, está de los mandamientos grandes. O sea, es para meditar, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Vamos a ver acá Hebreos 5:9. Dice así, Hebreos capítulo 5, verso 9. Y habiendo sido perfeccionado, fíjense bien, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Bueno, podríamos decir para los que creen en Él, porque hoy en día creer en Él, pues la gente no lo relaciona con vivir guardando la Torá o con vivir guardando los mandamientos, sino que creer en Él porque ya creí, ya dije, ¿verdad? Ya confesé con mi boca que Él es el Señor y que el Eterno le levantó de los muertos, así que ya soy salvo. No, o sea, pongamos atención, vean lo que dice el pasaje. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Oiga bien, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen, que son los mismos que creen en Él. Porque en el pensamiento hebreo, creer es hacer. Eso. Juan 6:46 dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Fíjense, otra. O sea, decirle Señor a Él, si no hacemos lo que Él quiere que hagamos, de verdad que eso pues nos da tristeza lo que Él nos dice. Pero si nosotros
hacemos su voluntad, entonces sí podemos llamarle Señor, porque el Señor significa amo. Y si Él es nuestro amo, vamos a obedecer a nuestro amo. No simplemente le vamos a decir Señor porque se oye bonito decirle. Él es el Señor de mi vida, Él es el amo de mi vida. ¿De verdad? Pues vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Porque la palabra dice, el que dice que me conoce, dice Él, y no guarda mis mandamientos, ¿usted lo conoce? Sí, yo lo conozco. ¿Usted guarda los mandamientos? Muchas veces ni siquiera los conocemos, lamentablemente. No, les digo, en las enseñanzas me he encontrado con algunos hermanos, y esto no bromeo, que ni siquiera, hermanos cristianos de tiempo, que ni siquiera sabíamos que el Shabbat era uno de los 10 mandamientos. Increíble, increíble, pero como no se enseña. Pero aquí estamos para aprender un poquito de la palabra del Eterno, para aprender un poquito de la palabra de Dios. Juan 14:15 dice la palabra, dijo Él, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor se demuestra a través de la obediencia. Por eso es que Jesús en cierto momento dijo, ¿quién es aquel verdadero amigo? Aquel que da su vida por sus amigos. Si ustedes me aman, hagan lo que yo os digo. Eso nos pidió Él. Hagan lo que yo os digo. O sea, esa es la manera de amarlo. Esa es la manera de decirle al Mesías que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de señores y Él es el amo de nuestras vidas. Esa es la manera. A través de hechos. No a través solamente de palabras. Cuando las palabras solamente van sin los hechos, ¿sabe qué es lo que dice el Eterno? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está a millas de distancia de mí, lejos de mí. Por eso estamos estudiando lo que dice la Escritura. Aquí no estamos hablando de religiones, aquí no estamos hablando de adventismo ni nada por el estilo, estamos hablando de lo que la Biblia enseña. No estamos hablando de que enseña que Elena de White, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la Biblia, ¿ya? Porque no, o sea, la gente piensa de que hay profetas, no, estamos hablando de las Escrituras, es lo que nos interesa a nosotros, no lo que haya dicho X o Y persona, es la Biblia, es la palabra. Y eso es otra de las cosas que muchas veces pasa, que cuando se habla del Shabbat, ¿verdad? Y lo primero que las personas dicen es, no, pero mire que Elena de White, sí, perdóneme, pero eso es para los adventistas, para la iglesia adventista, es diferente. O sea, la Biblia habla del Shabbat, ¿verdad? Y lo que estamos enseñando acá es lo que la Biblia enseña, no lo que los hombres enseñan. No nos interesa lo que hablen los hombres, si lo que hablan no va de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Por eso es que nos hemos ido pasaje tras pasaje, conforme a lo que la Escritura nos dice. Eso. Vamos a ver. Vamos a ver así. Ya estamos cerca de terminar, ¿verdad? Les invito a los hermanos que se conectaron ya un poquito tarde, ¿verdad? Que puedan ver el video desde el principio. Y si es posible que puedan ver el video, el 1 del día de Shabbat, ¿verdad? Y igual los invito a ver los demás videos. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de los santos. Luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Yeshua. Aquí está hablando de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Yeshua. Por eso Romanos capítulo 7, verso 12, Pablo decía, porque la ley a la verdad es santa, la Torah es santa. Si el Eterno es 3 veces santo y su ley es santa y quiere que nosotros seamos santos, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de sus leyes, a través de sus mandamientos, guardándolos por medio del amor y la fe. ¿Y por qué es importante eso? ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá al Señor, nadie. Por eso es importante. Por eso es importante entender qué significa que estamos bajo la gracia. También lo hemos explicado. ¿Qué es estar bajo la gracia? Romanos 6, 14. ¿Verdad? Para aquel que diga, no, es que nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pues sí es cierto, yo también les puedo decir lo mismo, que yo no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y eso me exime de guardar la Torah? No, al contrario, porque al decir que yo no estoy bajo la ley, estoy hablando que no estoy bajo la ley del pecado y de mis miembros, sino bajo la gracia, que es un favor inmerecido que el Eterno me hizo al darme vida, su misericordia y al darme gracia. Y ahora nos revivió y nos sacó del medio de donde estábamos, del lodo cenagoso, y ahora nos puso nuestros pies firmes sobre la roca. ¿Para qué? Para guardar la Torá.
para guardar su palabra, para seguirle. Él nos dijo, vete y no peques más, no transgredas más la Torá. ¿Verdad? Eso es lo que nos está diciendo Romanos 6:14. Ya no esté, y usted también ya no esté bajo la ley, amado hermano y amado amigo. Ya no esté bajo la ley, ya no, bajo la ley del pecado y de los miembros. ¿Por qué? Porque esa ley del pecado lo que hace es que usted y yo no guardemos la ley de Dios. Y nos lleva, ¿a dónde? A la muerte. ¿Por qué? Porque nos lleva a ser transgresores. El apóstol Pablo, les invito a leer el capítulo 7 y también a que podamos leer, tenemos ahí grabados los temas, la ley de Dios y el nuevo pacto. Ahí hablo acerca de ello, principalmente en la ley de Dios y el nuevo pacto, en la parte 2, ahí por el capítulo, el minuto 50, el minuto 45 en adelante, ahí comienzo a hablar de Romanos capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Ahí verso a verso vamos estudiando. Seguimos acá. Dice la Escritura, vamos a ver, dice la Escritura en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 1. Sed pues imitadores del Eterno como hijos amados. ¿Verdad? Aquí Pablo está diciendo que tenemos que imitar a Dios, tenemos que imitar al Eterno. ¿Verdad? Ya dijimos qué es lo que hizo el Eterno. Bueno, llegamos al final, ¿verdad? No quiero pasarme tampoco del tiempo. Un tiempo prudencial, más o menos lo hemos estado haciendo de 1 hora y media, creo que este ha durado un poquitito menos, pero vamos a hacer una tercera parte del Shabbat. Shabbat y nuevo pacto, vamos a hacer una tercera parte, así que solo les digo, muy posiblemente lo hagamos hoy en la tarde. Les voy a poner yo algo ahí para que estemos pendientes. Muy posiblemente hoy a las 4 de la tarde, hora del Salvador, vamos a estar con la tercera parte del Shabbat y el nuevo pacto. Sin embargo, les voy a avisar por lo menos 1 hora antes para que estemos disponibles, ¿verdad? Porque me hace falta hablar acerca del apóstol Pablo y el Shabbat. Me hace falta hablar también acerca de la historia, ¿verdad? De la historia en el tiempo, de cómo fue cambiado el día del Shabbat por el día domingo. Así que vamos a hacer una oración. Amantísimo y buen Padre Celestial, gracias te damos en esta hora por estar con nosotros. Bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos que seas en cada uno de mis hermanos que han estado ahí, Padre bendito. Bendice a mi hermana Damaris, guárdala, Padre, en todo momento, a ella y a su familia. Te pedimos por Dalis también, Padre bendito, allá en Canadá. Bendice a su familia y a ella también, Padre justo, por favor. Bendice a mi madre también, Padre bendito, que ha estado también ahí pendiente, Padre justo. Guárdala, y a todos los hermanos que han entrado, te pido que los guardes, les bendiga, los protejas y apartes de ellos el mal, la pestilencia. Que se cumpla en nosotros lo que está escrito en el Salmo 91. Te pedimos que guardes a todos los hermanos, ¿verdad? Que guardes también a la familia de los hermanos acá, Padre, que tienen pues familiares que no están acá, sino que están fuera de los países, Padre, de estos países. Pedimos por nuestra hermana Rosita, hija de nuestra hermana Rosy también, Rosy Moss, que está en Estados Unidos. Te pido que la guardes a ella también allá, Padre bendito. Te pido también por Rebeca, la hija de mi hermano Roberto, que está lejos, acá, ¿verdad? Está en México. Te pido que por favor la guardes, la bendigas y la hagas sentir con la confianza de que tú estás con ella. Padre, pues sabemos de que hay más personas también, ¿verdad? Familias de mi hermano Héctor y mi hermana Vanessa, que también hay allá en Estados Unidos. Te pido que la guardes y los guardes y los protejas. Padre, sé que también hay más personas que tienen familiares en otros países. Padre, también te pido que por favor los guardes. Asimismo también, Padre, a nosotros, a las comunidades, aquí, ¿verdad? En El Salvador, te pido que les guardes, a cada uno por familia, Padre, por favor, guárdalos, guarda allá a nuestro hermano Américo, a Miguel, que son hermanos de mi esposa, también, Padre, bendícelos a ellos, e igual a Miguel también con su familia, su esposa, Roxana y sus hijas. Por favor, guárdalos, Padre, guárdalos de todo mal, de esta pestilencia, Padre, que anda en medio del día, Padre, y que pues son cosas, Padre, que tú nos has dicho que nos vas a cuidar y nos vas a guardar de todas estas cosas. Padre, de verdad que nos sentimos privilegiados de tener un Elohim tan grande como tú. Gracias por todo, Padre bueno. Sé que hay muchas personas, Padre, más que igual, pues tú sabes quiénes son por nombre. Te pedimos que les guardes. Pedimos también por la familia
Jiménez Villeda, Padre, que le guarde donde quiera que ellos estén, por favor. Y así, Padre, pues en la familia Alvarado, hay muchas familias, Padre, yo sé que no, de verdad no terminaría, Padre, de decir tantos nombres y tantos, Padre, que hay en nuestro corazón. Pero te pedimos, Padre, que a todos aquellos que te aman, Padre, por favor, que los guardes, Padre bendito, por favor. No por nuestros méritos, porque no tenemos mérito, pero sí te lo suplicamos. En el nombre grande de nuestro amado Mesías, Yeshua. Y decimos amén. Bien, hermanos, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y pues próximamente, ¿verdad? Ya les dije, muy posiblemente hoy en la tarde, estemos pendientes. Seguimos con la tercera parte de nuestro tema, el Shabbat y el nuevo pacto. Que el Eterno les bendiga y shalom. Shalom para todos.